A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la Causa R. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Contigo, la Causa R, esta emisión del miércoles 26 de abril del 2023. Me acompaña en los estudios de Radio Caracas Radio el compañero Arnoldo Benítez, diputado Arnoldo Benítez, y como invitado tenemos a Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, Luis, por la invitación. Estamos haciendo este programa gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Caterín Manzano en la producción general, Yaí Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Un programa que con una amplia cantidad de temas por tratar, porque la dinámica política del país también así lo exige. Muy convulsionado el mundo político con los últimos eventos de estos días, y sí será muy bueno tratar todos estos temas con Andrés Velázquez. Pero primero queremos destacar un tema que tiene que ver, que es permanente, que es una preocupación permanente tanto de Andrés como de la Causa R, como es el tema de las víctimas de la dictadura. Sí, bueno, y yo aprovecho igualmente para enviar un fraterno saludo, caluroso saludo a Jaime Nestares y a todo el equipo de RCR que hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Bueno, efectivamente, hoy había una actividad del cual, bueno, yo también fui convocante porque retuiteé varias veces la invitación que había hecho el Comité de Víctimas, de familiares y víctimas de la dictadura. Lo tenían previsto para hoy frente al Ministerio Público. Realizaron la actividad y precisamente quiero arrancar con un sonido de la señora Elvira Pernalete, que fue una declaración que ofreció a medios de comunicación allí en las puertas de la Fiscalía, relacionado con este tema de las víctimas de la dictadura, bueno, y la impunidad que hasta el momento se mantiene con relación a esto. Vamos entonces a oír estas declaraciones y continuamos entonces abordando el punto. Madre de Juan Pablo Pernalete, hoy 26 de abril del 2023, Juan Pablo cumple 6 años de asesinado por un guardia nacional bolivariano, al igual que los cientos de jóvenes venezolanos que salieron a manifestar pacíficamente en el año 2017 y los cuales se encuentran en total impunidad la mayoría de los casos. Por decirle, el 90% de los casos de nuestros seres queridos están en absoluta impunidad. No hay justicia, no hay verdad de los hechos que ocurrieron en Venezuela ese año. Lo que se intenta es ocultar, olvidar, que no se haya memoria histórica de lo que pasó en el año 2017. Bueno, allí están, esas fueron las declaraciones ofrecidas por Elvira Pernalete hoy a las puertas de la Fiscalía General de la República. Y bueno, desde este programa, Contigo la Causa R, queremos entonces expresar en primer lugar toda nuestra solidaridad con los padres de Juan Pablo Pernalete, Elvira Pernalete y el señor José Gregorio Pernalete. Con ellos nuestra total solidaridad y acompañamiento, como lo hemos venido haciendo hoy. Y esto, por supuesto, nos impone de nuevo plantear esa vieja consigna que no debe tener para nosotros fin. Prohibido olvidar. Memoria. Tener memoria de todos los acontecimientos, porque es un compromiso con la solicitud de justicia
ya no solamente con Juan Pablo Pernalete, que hoy precisamente cumple 6 años de haber sido asesinado sin encontrar justicia, sino que, como bien lo dice la señora Elvira Pernalete, también con todos los asesinados y víctimas de la dictadura, muertos, torturados a manos de los esbirros del régimen. 6 años de impunidad en el caso concreto de Juan Pablo Pernalete. Y por supuesto, si hablamos de todavía de más atrás, del 2017, si hablamos del 2014, todavía más atrás, allí nos vamos a encontrar con toda lo que reivindica, todo lo que justifica las denuncias que se han hecho ante la Corte Penal Internacional, porque en Venezuela no hay justicia. Pudiéramos decir que son 24 años de impunidad en Venezuela que tenemos. En Venezuela no hay justicia. Y esa es la razón entonces por la que se acude a la Corte Penal Internacional, que por cierto acaba de producir un nuevo informe relacionado con las víctimas. Sí, y bueno, yo les digo lo siguiente, es un informe de horror. Son 9.800 testimonios que se presentaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y leer aquello es para ponerse a llorar. Son testimonios desgarradores. Crueles. Es una situación verdaderamente grave. El relato que hace cada uno de esos 8.900 testimonios es verdaderamente horrible. Es lo que expresa con toda crudeza la tortura a la que fueron sometidos, y que en manos de lo que llaman justicia en Venezuela, que no existe, nunca vamos a tener justicia, nunca, no la va a haber, porque en Venezuela, repito, y esto es así, yo digo que lapidario, no hay justicia en Venezuela. Corte Suprema, Tribunal Supremo. No, es que fíjate que los niveles de injusticia en este país pueden quedar totalmente reflejados en un hecho emblemático como fueron los sucesos del propio 11 de abril. En el 11 de abril hubo una cantidad impresionante de asesinados ordenados directamente por Chávez cuando la aplicación del Plan Ávila. Y sobre esos muertos no hay absolutamente ni una sola averiguación, ni un solo caso. Así. Y lo único que hubo en contrapartida fue agarrar unos chivos expiatorios y acusar a unos policías metropolitanos que tienen 20 años presos, que están presos, y esa es, yo creo que la máxima expresión de la injusticia absoluta, impunidad por un lado para los que cometieron esos asesinatos, y al mismo tiempo prisión y cárcel para los que no solamente no tuvieron nada que ver, sino que lucharon para proteger a esas víctimas. Sí, y eso nos obliga a todos. Yo digo que nos reta a todos los venezolanos, nos increpa a todos los venezolanos. No podemos ver hacia los lados en relación a esta situación, porque definitivamente eso tenemos no solamente que denunciarlo, sino que enfrentarlo, porque es una política de Estado y es la razón por la cual se hace la denuncia ante la Corte Penal Internacional. Esa es la razón. Es política de Estado, es política recurrente, permanente, no casual, un hecho casual, accidental que ocurrió, sino
que desde el punto de vista de la orden de los altos jerarcas del poder hacia esos a los ejecutantes hacia abajo, bueno, y es lo que los involucra al final de cuentas como responsables de todo esto. No solamente el que ejecuta el crimen, no solamente el que asesina, no solamente el que disparó la bomba al pecho de Juan Pablo Pernalete, reventándole el corazón, partiéndole el corazón en dos, sino esa cadena de mando que dio la orden y que de una u otra manera involucra a los más conspicuos jefes de esta mal llamada revolución. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, porque definitivamente, como se señala y como ya lo hemos afirmado, es una política de Estado sistemática, generalizada, que se viene haciendo de forma permanente por parte de ellos contra la población venezolana, que sale a manifestar pacíficamente, contra una población que sale desarmada y pacíficamente a hacer una protesta, a reclamar libertad, a reclamar contra el hambre, a reclamar por las universidades, a reclamar por el empleo, a reclamar por elecciones, a reclamar por el derecho a elegir, a reclamar por todo eso, y que como respuesta recibe balas, recibe persecución, recibe inhabilitación política, recibe tortura, recibe encarcelamiento, recibe desterramiento, destierro, recibe, sencillamente todo tipo de descalificación contra los luchadores democráticos que hoy han venido sosteniendo con firmeza esta lucha y, por supuesto, de la cual no nos podemos cansar. Así es. Allí tenemos que estar firmes, permanentes, con mucha fuerza, como el primer día, en la lucha contra un régimen que comete crímenes de lesa humanidad, y que más adelante vamos a confirmar para que ustedes vean que precisamente esas son las cosas que las cosas que a ellos les preocupan. Esas son las cosas que les preocupan. Es correcto. Sí. Y hablando de luchadores por la libertad y enfrentados a este régimen, tenemos un caso muy reciente, Andrés, que no podemos dejar de comentar, que es la situación lo que ha sucedido con el compañero de luchas, Juan Guaidó. Es un tema que Altanero, presidente interino. Exactamente, y que no podemos soslayar porque se trata de una situación sumamente grave, en la cual además ha habido una intervención nefasta por parte del gobierno colombiano, y quisiéramos tener tus opiniones al respecto. Sí, bueno, y yo lo quiero decir, y que llegue esto hasta los oídos de la organización Voluntad Popular. Queremos que llegue hasta la familia de Juan Guaidó, de su esposa, de sus hijos, de toda su familia, y de nuestro compañero Juan Guaidó. Lo que ha ocurrido, en primer lugar quisiera destacar lo siguiente. Podemos tener las diferencias que sean con Juan Guaidó. A uno les puede parecer bueno, a otros les puede parecer malo, otros pueden identificarse con él o no. Esto no es un tema de gusto, sino que el compañero Juan Guaidó es hoy un perseguido político. Es correcto. Con una orden de captura de este régimen, que esperaba nada más el momento que saliera de la presidencia interina, que en mala hora fue una decisión que aquí criticamos, por cierto, exactamente, con la cual no estuvimos de acuerdo, que fue la de eliminar el gobierno interino, porque entre otras consecuencias, esa era una de las que absolutamente previsible. Con absoluta previsión, lo dijimos aquí, muy previsible, lo dijimos en este mismo programa. Entonces, toda nuestra solidaridad con Juan Guaidó,
Y esto no es un tema de que tampoco para decir, bueno, fue una decisión personal que él tomó la de irse. No, es un perseguido político, por Es Dios. correcto. Es un perseguido político. Y salió a Colombia, donde en un acto que yo califico de muy grave, el canciller colombiano, por cierto, rompiendo la tradición de Colombia de que siempre ha sido hogar para los perseguidos, para los exiliados. Bueno, esa tradición se rompió cuando el canciller Álvaro Leiva dice que Juan Guaidó entró de manera irregular, ilegal a Colombia. Que de paso, para que esto no quede en el aire, tenemos incluso el sonido donde él dice expresamente esto. Yo lo quiero poner para que quede muy claro, porque el asunto no es nada más que hacer un comentario aquí, es grave, grave, muy grave, así lo califico. Oigamos al canciller Álvaro Leiva refiriéndose al caso del compañero luchador democrático y expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado. Yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Bueno, imagínense ustedes, un exiliado jamás puede ser calificado de ilegal. Es correcto. Eso es taxativo. Los convenios internacionales lo establecen así. Eso está claro. Mal puede entonces el canciller colombiano señalar que Guaidó corre riesgos porque entró irregular a Colombia. Es más, en mi opinión, prácticamente el gobierno colombiano hizo preso a Guaidó, lo puso a la orden de inmigración, vigilado de manera permanente, y lo tuvieron bajo su custodia hasta montarlo en un avión que lo echó del país, lo echaron de Colombia, lo deportaron, mejor dicho, es una deportación, lo expulsaron de hecho de Colombia, y allí no hay ningún tipo de justificación que pueda tener el gobierno colombiano para darle un tratamiento a un perseguido político de las condiciones en las que está Juan Guaidó y que le dieron ese tipo de tratamiento. De tal manera que yo hoy no solo hago el comentario, lo califico de muy grave, sino que lo condeno. Condeno eso. Y esto de una vez, yo digo, lo empato, bueno, con todo lo que, porque todo esto fue en el marco de lo que yo he calificado como Petroshow. Vamos a tocar ese tema en particular, Andrés, cuando regresemos de este corte de la emisora. Vale. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Nuevamente contigo por RCR, con el diputado Arnoldo Benítez y Andrés Velázquez, que nos acompaña el día de hoy aquí en los estudios de Radio Caracas Radio. Tenemos un tema, Andrés, que creo que es un tema muy grueso. La causa R se pronunció hace 5 días ante la inminencia de eso que iban a llamar cumbres sobre el tema de Venezuela allá en Bogotá, convocado por Petro. Y una de las cosas, uno de los argumentos fundamentales de la declaración de la causa R es que no avalábamos ni acompañábamos para nada esa reunión, partiendo de la base que para nosotros Petro no es un moderador, no es un mediador vale, como tal, sino que en realidad se trata de un aliado de Nicolás Maduro. Por ahí sí, el tiempo nos dio la razón con las cosas que han sucedido. El tiempo nos ha dado la razón. Y lo ocurrido incluso con Juan Guaidó, en el marco de esa reunión de la cual participaron 20 países, bueno, en la cual el gobierno colombiano y su canciller intentan relativizar el tema de los derechos humanos, incluso los delitos de lesa humanidad. Nos indica entonces y confirma que efectivamente Petro no puede o no califica como mediador. Petro no tiene la cualidad de un mediador, porque para ser mediador la primera condición que debe tenerse es la de ser imparcial. O por lo menos disimularlo. Pero Petro no lo es. Petro es un panita de Maduro. Petro, en el tiempo que tiene en el poder, que asumió este año, ha venido a Venezuela 4 veces a hablar con Maduro aquí en Miraflores. En Palacio, sí. En el Palacio. Y se han puesto de acuerdo. De manera que son 2 aliados. Petro, que busca en esa manía que le da a estos gobernantes izquierdosos que llegan nuevos de querer convertirse en líderes continentales. Bueno, Petro, por un lado, tratando de sacar provecho para aparecer como el gran componedor, el gran líder, el gran conciliador latinoamericano, bueno, y agarra el tema venezolano. Por cierto, toda la normalidad que él pueda establecer entre Maduro y él, bueno, muy favorable para lo que tiene que ver con el intercambio comercial, que también lo han venido tratando, y que de paso el mayor mente beneficiado con ese intercambio no es Venezuela, exactamente, es Colombia, que es la que está metiendo para acá productos, igualmente que Brasil, que mete productos, porque Venezuela está en la carraplana, no produce nada, no tiene nada que importar, de manera que ese intercambio es desigual. Entonces, eso, beneficio para Petro. Y por otro lado, como a él le interesa mantener esa relación, entonces lavarle la cara a Nicolás Maduro. Lavarle la cara a Nicolás Maduro. Eso es. Y por cierto, que hay que dejar claro también,
que a pesar de la normalización del tema comercial, bueno, las trochas siguen siendo protagonistas de todo, para el contrabando de gasolina, para el contrabando de alimentos, para todo. Entonces, que eso, por supuesto, no lo han podido aliviar de ninguna manera. Entonces, esa ya la podemos calificar como una reunión fallida en el intento, o por lo menos en lo que dijo públicamente iba a buscar. Y ya vimos el resultado. No, y además, escandaloso además que el régimen de Maduro se permitiera casi chantajear como lo hizo Jorge Rodríguez cuando empezó a poner condiciones, además que van mucho más allá de lo que pero se lo pudiera triste discutir. de todo esto, lo triste es que ¿cuál fue la declaración que surgió al final? Una declaración sin mayor expectativa, sin mayor contenido de el propio canciller. No hubo lo que se acostumbra en estas cumbres de una declaración conjunta, y que donde incluso aparecen firmando el documento los distintos representantes allí en esa cumbre. De manera que esa fue, si me lo preguntan, una cumbre piratona. El resultado fue malísimo. El resultado fue muy malo. Ojo, se intenta poner en ese resultado casi que de manera en la misma balanza y en el mismo peso lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, lo que tiene que ver con las elecciones libres en Venezuela, con un cronograma electoral, y hemos dicho y lo hemos visto, cronograma electoral y levantamiento de sanciones, es decir, eso fue un documento hecho a la medida de Maduro, porque Maduro lo dijo, condición sine qua non. Quiero que en ese documento se establezca con claridad que deben entregarme los 3.200 millones de dólares acordados en México. Bueno, eso está contenido allí. Y quieren que se levanten las sanciones. No hay, que fue el otro complemento que hizo en esto Jorge Rodríguez, que pidió las utilidades de Sigo, el dinero representado en el oro, en las cuentas en la Unión Europea, en las cuentas de bancos americanos, la libertad de Alex Saad, los 3.200 millones, y que de paso agregó un elemento, pero que no lo podemos pelar. También tenemos ese sonido porque queremos destacar. Es más, si lo pueden repetir 2 veces aquí, el amigo, el técnico, el mago de los controles, José Gregorio, si nos los puede repetir uno y otra vez inmediatamente, para que todos precisemos lo que a esta gente le preocupa y las condiciones, y que son parte de las cosas que ignoró ese documento, que no las contiene: los presos políticos, los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, todo esto, lo que ignoró o lo que no quiso abordar deliberadamente esa cumbre fracasada de Petro y de Maduro allá en Bogotá. Vamos a oír el sonido de Jorge Rodríguez, de la cual podemos decir, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detenga, porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque a través de aventuras en tribunales de Estados Unidos o a través de la Corte Penal Internacional se detenga, porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. ¡Qué bárbaro! Ahí está. ¡Qué bárbaro! A él mismo lo dice. Allí está clarito. Jorge Rodríguez confesó que los afectados con la sanción... No es el pueblo venezolano. Sí, exacto, no es el pueblo venezolano.
son los líderes fundamentales, principales de la revolución del PSV y Así su es. revolución. Así es. Como diría alguien, como diría Cantinflas, no más preguntas, señor juez. Es correcto. Sí, entonces allí está todo revelado y sabemos dónde les duele. Pues bien, señores, reafirmamos, no podemos retirar y tenemos que seguir haciendo todo lo necesario. Esto es un llamado para la familia, para las víctimas, a que no cesen, a que no aflojen en todo lo que tiene que ver con su solicitud de justicia ante la Corte Penal Internacional. Y la gran conclusión de todo esto, los sancionados no son los venezolanos, son ellos. Esas individualidades Las que el propio individualidades. Jorge Rodríguez reconoce cuando él Así dice, es. bueno, los afectados son los líderes fundamentales. Así es. Bueno, entre ellos él. Dijeran en mi pueblo, no quiere nada. Sí. Sí, una pelusa. No quiere nada el muchacho. Bueno, quítenme todas las denuncias que tengo. Yo soy inocente de todo. Ignoren todo. Que solo de esa manera, bueno, sencillamente sí podemos entonces hacer elecciones. Corruptos, violadores de derechos humanos, cometedores de delitos de lesa humanidad. Eso es lo que son. Y eso no se lo podrán quitar de encima. No, la Corte Penal Internacional además tiene unos mecanismos de trabajo que no permiten que eso ceda ante un chantaje de ese tipo, un chantaje verbal de ningún gobierno. Nunca ha sucedido, no va a suceder. Jorge Rodríguez lo que quería con eso, antes de que se diera la cumbre, era marcar una pauta chantajista ante otros gobiernos que iban a asistir a la reunión. Así es. Y cuando oímos un Petro decir, bueno, menos sanciones, más democracia, bueno, él da por hecho de que aquí hay democracia y que debemos ir a más democracia. No, las sanciones existen porque no hay democracia. Así es. Es al revés el asunto. Es al revés. Y tiene que retornar la democracia para que no haya sanciones. Porque los países en el mundo que son sancionados, son los antidemocráticos, son los que incurren. En el caso ruso, invadió a Ucrania y los países lo sancionan. Así es. Sí. En el caso de Nicaragua, está sancionado porque el carnicero de Nicaragua, bueno, sencillamente persigue hasta los sacerdotes y los detiene a los obispos, exilia y expatria, Inhabilitó y le quita la nacionalidad. Inhabilitó a todos los que iban a ser candidatos contra él. A medida que iba saliendo un nuevo candidato, lo iba inhabilitando. Así es. Los corruptos y violadores de derechos humanos son susceptibles de sanciones de acuerdo a las Naciones Unidas en cualquier parte del planeta y deben ser perseguidos y tienen que ser de alguna manera castigados, porque no puede haber impunidad. Las sanciones hoy día que existen en Venezuela son por corrupción y por violación a los derechos humanos en Venezuela. Eso debe estar claro absolutamente para todos. Entonces, Jorge Rodríguez quiere, devuélveme el oro de Inglaterra, devuélveme las cuentas, ganancias de 5, devuélveme los dineros depositados en los bancos europeos, devuélveme los dineros depositados en bancos norteamericanos, libérame a el corrupto bandido de Alex Saad, entrégame los 3.200 millones y de ñapa, la pelucita, quítame también la denuncia ante la Corte Penal Internacional, ante tribunales norteamericanos y todas las sanciones que yo tenga por allí. Bueno, elimíname todo eso, para después de eso entonces proceder a ver qué te doy, es decir, dame todo a cambio de nada.
Eso es lo que está planteando Jorge Rodríguez, que hoy aquí sencillamente también condenamos por ser cómplice, protagonista de todas estas violaciones de derechos humanos, y por supuesto de formar parte de todo ese tinglado de corruptelas o de corrupción o el saqueo que se ha producido en Venezuela. Todo este panorama que tenemos, y ya hemos visto que el saldo de esa reunión de Petro ha sido un fracaso, podemos decirlo así. Petro fracasó en su intento de imponer una medida porque, entre otras cosas, el propio gobierno norteamericano le había señalado en su visita privada en los Estados Unidos, en su visita previa, que lo de las sanciones iba a depender fundamentalmente de la actitud del gobierno venezolano. Primero la democracia. Por eso. Entonces, tenemos unos temas que tratar cuando regresemos de este próximo corte, que tiene que ver con la realidad de lo que estamos viviendo en Venezuela y qué va a pasar con el tema de las primarias y todos esos temas. Perfecto. Muy bien. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica. Un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son 1, ni 2, ni 3, sino 3. 3 mentiras verdes. Ser vegetariano es bueno para el ambiente. No del todo. La producción de proteína animal es un proceso contaminante y que requiere mucha agua. Sin embargo, producir vegetales también requiere de mucho espacio, muchos fertilizantes y mucha maquinaria. Para alimentar a todo el planeta con soya, habría que eliminar la selva amazónica. Lo mejor para el planeta es comer según tus necesidades, sin exceso. 2. Si los precios del crudo bajan, Venezuela la pasa mal. Mentira, Venezuela la pasaría mal un tiempo porque ahora dependemos demasiado del ingreso petrolero. Pero cuando los precios del crudo bajan durante un buen rato, la historia nos enseña que los países petroleros mejoran su tasa de empleo, sus libertades civiles y sus sistemas sociales. Habría que ver qué pasa si baja. 3. Hay que cortar árboles para que no se rompan aceras y tuberías en las ciudades. Los árboles en Caracas están mal planificados. Es verdad que muchos de ellos generan problemas a la infraestructura, pero la solución es sustituirlos por árboles adecuados cuyas raíces no generen estos problemas. Y de esos hay muchos posibles: la ceiba, el urape, la pamate, el castaño. 14. No fueron 1, ni 2, ni 3, sino 3. 3 mentiras verdes. RCR presentó
El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, Contigo la Causa R, acompañados por el diputado Arnoldo Benítez, y estamos entrevistando a Andrés Velázquez. Andrés, hay un tema que afecta al mundo político y también a los ciudadanos que tienen el ansia de poder salir de esta situación tan desesperante, que tiene que ver con el cambio político. Y para cambio político, los factores democráticos de la oposición están planteando un mecanismo para dilucidar quién será el que enfrentará a Maduro en las próximas elecciones presidenciales, y ese método es la primaria. La primaria que corre peligro, por lo menos en cuanto al hecho de que hay rumores que hablan de una intención del régimen de Maduro de implosionarlas mediante su presencia en el proceso eleccionario de la primaria. ¿Cómo está la situación con respecto a eso y cuál es la posición de la Causa R con respecto a eso? Bueno, el día de ayer sostuvimos un interesante encuentro con la Comisión Nacional de Primarias. Yo incluso lo anuncié por mis redes que íbamos a tener, y di un informe más o menos escueto también en horas de la tarde por redes, por mi Twitter. Y les puedo decir, bueno, que en esa reunión del día de ayer expusimos con toda claridad, ante una pregunta de un participante de la comisión, y el consenso finalmente está definitivamente descartado. Yo le decía que el consenso es un mecanismo para ponerse de acuerdo, que nosotros no estamos contra el consenso per se, ni cosa por el estilo, porque efectivamente es un mecanismo válido, pero que en la actual circunstancia que vive el país, con una enorme falta de credibilidad en el liderazgo político, con una quiebra de los partidos políticos que ya no convocan, no son esas organizaciones del pasado que aglutinaban al 80% de la población, todo lo contrario, hoy el 80% de la población se declara independiente. Y entonces, bueno, siendo así, siempre hemos dicho que el mecanismo incuestionable frente a una situación como esa es la primaria. ¿Qué es la primaria? La primaria es delegar, oponer o empoderar a los ciudadanos de este país darles el derecho a seleccionar al candidato. ¿Qué buscábamos con eso? Uno, involucrar a la mayor parte de la población en el proceso de primarias, por supuesto, comenzar la unidad nacional de la que hemos venido hablando, tomando en cuenta lo que nos permite la primaria, que es involucrar a todos los opositores. La primaria hoy representa también la unidad, porque frente a los distintos criterios que están establecidos y son notables en la plataforma de la Unidad Democrática, bueno, sencillamente la primaria viene a representar también la unidad.
Yo diría que el más poderoso instrumento que tenemos de unidad es la primaria. Entonces, tenemos que salvar la primaria. Y la primaria, cuando yo hablo de salvar la primaria, es porque hay fuerzas al acecho de las primarias. Hay fuerzas que no quieren dejar. Para el régimen es punto de honor que no lo haya. El régimen, por un lado, bueno, que requiere que no haya, porque eso le da fortaleza al candidato. Y que los colaboradores. Ahora, la primaria, desde nuestro punto de vista, moviliza, unifica, da fortaleza al candidato, todo esto, y nos permite ya arrancar con esa consigna de unidad nacional antes de la victoria del año 24, por esta vía de la primaria, y que el régimen no quiere que eso efectivamente exista, y por eso quiere impedirlo. Entonces, la Comisión Nacional de Primarias, de muy buena fe, le pidió al CNE su colaboración facilitándole los centros electorales. Los centros electorales para tener una mayor cobertura, dice la comisión. Eso, planteado en esos términos, pudiera ser comprensible por parte de la población, de todos los ciudadanos. Pero ¿qué respondió el CNE? Y yo alerté esto con mucha antelación, hace cosa de un mes más o menos, que el CNE tenía preparada era esa respuesta. Se tardó, lo hizo ahora, y le propone en contrapropuesta: sí, yo les doy los centros, pero ustedes tienen que usar todo el instrumental electrónico que nosotros tenemos para ese proceso electoral. Es decir, los coordinadores de centros, los cactahuellas, las máquinas de votación. Yo controlo los resultados, yo hago el conteo, yo le entrego finalmente quién es el ganador, los resultados de eso, con lo cual... Todo eso con Plan República. Ajá, Plan República, todo esto, y quién sabe qué otro tipo de malamaña meterán allí, presiones, bueno, y deja pintada en la pared a la Comisión Nacional de Primaria. ¿Y para qué nosotros nombramos una comisión de primaria? Para que dirigiera ese proceso. No para que esté solicitándole al CNE que lo asuma. Sí. Entonces, este es un dato muy importante para los efectos de la decisión que debe tomar la Comisión Nacional de Primaria y, por supuesto, la propia plataforma de unidad democrática. Entonces, y ayer en la reunión, por cierto, se dieron como argumento en contrario a lo que yo decía, que yo les planteé: yo quiero una primaria robusta, porque una primaria raquítica, una primaria, enclenque, flaquitica, chupaíta, sencillamente lo que presenta es un candidato debilitado. Entonces, y yo quiero una primaria robusta de mucha participación, y eso, por supuesto, no se la va a lograr si el CNE está presente. Yo no voy a meter ningún otro argumento de las observaciones que yo tengo relacionadas con el CNE ya como árbitro, porque eso nos tocará pelearlo para la elección del año 2024. Yo lo que refiero es que esta es una elección interna, aquí nada tiene que hacer el CNE, todo lo contrario, el CNE no genera confianza para la participación. Y si... Por lo menos en un proceso interno de la genera. ¿Por qué? Y ayer uno de los miembros integrantes de la comisión decía: nos hacemos la interrogante, la merma de votos por falta de centros será igual a la merma de votos que vamos a tener por la presencia del CNE. Yo, sin dudar, le dije: será mayor la merma de votos por la presencia del CNE. ¿Y cuál es la razón que lleva a esa desconfianza del ciudadano? Bueno, recordémonos de la lista Tacón.
de lista maíz santa, de que aún sigue aplicándose en Venezuela cada vez que usted va a buscar un empleo en la administración pública. Entonces vamos a correr el riesgo de que otra vez los ciudadanos aparezcan en una lista para ser perseguidos. ¿Qué nombre le vamos a poner a esa lista ahora? ¿Cuál es el nombre de los de la oposición? Porque eso va a ser responsabilidad de la oposición, de la misma comisión y de todo esto. Es una cosa delicada. Ojo, yo por lo menos de una buena vez doy confianza a los ciudadanos preocupados por todo esto, que estamos haciendo todo, pero todo lo posible. Estamos hablando con candidatos, con los candidatos. He hablado con Delsa, he hablado con María Corina, hemos hablado con César Pérez Viva, y todos coincidimos en que hay que proteger la identidad de los ciudadanos, y nosotros tenemos que poner eso como una prioridad, que por cierto forma parte de las reglas establecidas por la propia comisión, es correcto. Por la propia plataforma unitaria, artículo 3.5, que dice expresamente proteger la identidad del votante. Eso está claro, y es un compromiso, debe ser un compromiso, para mí lo es, y así lo asumo. Y el llamado que yo le hago al resto de las organizaciones políticas es que efectivamente asuman ese compromiso que ya firmaron. A la Comisión Nacional de Primarias, cuidado, es una decisión histórica que tienen en las manos, y que no los puede comprometer nosotros queriendo hacer una consulta interna que genere confianza en la gente, y que por otro lado, de manera paralela, cosa que no se entendería, estaríamos buscando entonces la participación del Consejo Nacional Electoral, y el control total del Consejo Nacional de ese proceso. Es inaceptable. Así es. Sencillamente inaceptable. Entonces, salvemos las primarias. El CNE nada tiene que ver con nuestra primaria. Hagamos el esfuerzo. Esto es un reto para los factores democráticos. Vamos a convertir lo que intenta hacer el CNE de minimizar, de alejar al votante en esa primaria, vamos a hacerla nosotros manualmente, y vamos a convocar a toda Venezuela, que yo estoy seguro que así como el país respondió con la consulta, va a responder en esta primaria de forma directa. Eso es. Sin confianza no habrá participación masiva en esa primaria de los sectores democráticos. Andrés, ya estamos en los minutos finales ya de este programa de hoy, y quisiera conocer tu mensaje. Ya tenemos encima el 1 de mayo, tu mensaje para los amigos trabajadores. Bueno, la convocatoria para todos los trabajadores el 1 de mayo. No debe haber un solo rincón de este país donde los trabajadores no estén de pie en la calle, marchando, protestando, reclamando. El reclamo de los trabajadores de buenos salarios, o salarios suficientes, dignos. El reclamo por el trabajo decente, el reclamo por el empleo, el reclamo por los derechos laborales del país, que deben ser puestos como bandera el próximo 1 de mayo en esta jornada de lucha que debe producirse a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esa jornada es precisamente ponerle fin al trabajo esclavo en Venezuela. En Venezuela hay esclavitud laboral. Tenemos que ponerle fin, y eso, como lo he venido diciendo, es una lucha que se justifica no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte o rincón del mundo. La lucha por el salario, la lucha por los derechos laborales, la lucha por la libertad son derechos de los trabajadores. Bueno,
que no pueden ser negociados. Son derechos universales de los trabajadores y que, por cierto, Venezuela los tiene acordados con los convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Debemos reclamar los salarios, pero también debemos reclamar por el tema de la libertad en Venezuela, porque sin democracia, mientras exista esta dictadura en el país, no habrá posibilidad de contar con contratos colectivos, con libertad sindical, con tablas salariales, con seguridad e higiene en el trabajo, con la importancia social del trabajo. No habrá nada de eso y seguirá reinando el instructivo ONAPRE y el decreto 2792 que eliminó todos esos contratos y tablas salariales de las empresas del Estado. Esa es la realidad. A marchar el próximo 1 de mayo, a la calle el próximo 1 de mayo. Todos los trabajadores en la calle, de pie, levantando la voz, reclamando a este régimen esclavista, a este régimen que lo que quiere tener es sometido a los trabajadores a condiciones prehistóricas del trabajo. Nos vemos en el asfalto. Nos vemos en el asfalto, de nuevo. Y con esto damos por concluida la emisión de hoy de Contigo la Causa R. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Arnoldo. Gracias a nuestros oyentes por estar ahí, por vernos y escucharnos. Gracias a todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.